Buenos días. Voy a empezar a compartir la pantalla. El día de hoy vamos a ver un tema de generalidades en anatomía, que es la práctica que viene el viernes que viene, ¿sí? Pues antes de que empecemos ya a ver cosas del del sistema nervioso, vamos a ver estas generalidades que son necesarias. Ok. Bueno, en sí las generalidades aplican para los términos de planimetría que ahorita vamos a ver, que son como planos imaginarios para estudiar al cuerpo humano, aunque también existen, por ejemplo, aquí en el anfiteatro también se manejan ya algunas estructuras donde ya no son planos imaginarios, sino que también se utilizan ya unos cortes para estar viendo alguna región anatómica del cuerpo con todos sus componentes, llámese piel, músculo, hueso, nervios, vasos, eh, pero también están las cuestiones virtuales. Saben que hay como ya programas digitales a manera como de hologramas, ¿sí? Donde tú estás manipulando el software para ver alguna parte del cuerpo en un plano imaginario, pero ya plasmado de manera virtual, ¿sí? Vamos a ver también los términos de posición y movimiento. Son muy importantes los de posición, sobre todo para referirnos a la relación que guardan las estructuras en el cuerpo humano en relación a otra, en relación a otra estructura, ¿sí? Para que las puedan describir cuál es la ubicación. Y los de movimiento para ustedes va a ser importante porque como vamos a ver sistema musculoesquelético, para nombrar los movimientos de manera adecuada, todos los movimientos que se pueden hacer, ¿sí? A través de los músculos y los huesos. Bueno, para el estudio de lo que viene siendo la posición anatómica, bueno, para el estudio de la anatomía está una posición de referencia, que es la posición anatómica. Es una posición de referencia a nivel internacional para evitar ambigüedades, ¿sí? En la descripción de todo el cuerpo por dentro, ya sea que quieras describir la localización de algún órgano o de alguna estructura. Entonces, esa es la posición de referencia a nivel internacional. O sea, el individuo no está acostado boca arriba, ni boca abajo, ni de lado. O sea, esta es la posición de referencia, se llama posición anatómica y se maneja a nivel internacional, ¿sí? Donde nos dice que está el individuo en bipedestación o de pie, con los pies unidos y hacia el frente, también los brazos adosados al tronco, con las palmas de las manos hacia el frente, ¿sí? También la cabeza y la mirada van a ser hacia el frente. Entonces, para describir cualquier estructura del cuerpo humano, se busca esta posición de referencia a nivel internacional para evitar ambigüedades en las descripciones, ¿sí? Que es la posición anatómica. Aquí ya estamos viendo también las regiones que nos marcan del cuerpo humano, ¿sí? Están muy fáciles, es la cabeza y el cuello, en azul miembro superior, en rosa miembro inferior, todo lo que es el tronco, pues lo que es el tórax en morado, cavidad abdominal en amarillo, cavidad pélvica en verde, ¿sí? Y el dorso, pues en café. O sea, no hay una situación que no conozcan ustedes, a pesar de la carrera, ¿sí? Creo que todo esto ya más o menos lo conocen las regiones del cuerpo humano, ¿sí? Ya por separado, pues con lo que se confunden mucho, que le llegan a decir esto piernas, ¿no? Es la región del muslo, esta es la región del muslo, piernas y pies, ¿sí? Pero este es el muslo. Ahorita ya vamos a ver las regiones de posición, los términos de posición, para de manera más correcta decir si está adelante o atrás, pero con otras palabras. En cuanto a los planos, que les digo que pudieran ser imaginarios o pudieran ser también cortes reales o estos planos imaginarios que ya los ponen
en los software como para ver hologramas y evitar tener algún muertito en el anfiteatro, porque son permisos impresionantes los que se tienen que hacer y cada vez se pone más difícil la situación. Se los digo porque aquí se tiene ya, creo que estos últimos cadáveres que se tienen en el anfiteatro son donaciones de la UNAM, pero son donaciones ya de cuerpos que ya se estudiaron mucho, se maltrataron, ya se abrieron, se les hicieron incisiones y llegan ya después como donaciones a nosotros. Se quiso comprar en algún momento un cadáver, pero como que la empresa que lo quería vender no tenía los permisos de gobierno ni de la COFEPRIS, entonces parecía que estaba algo medio ilegal todo eso, ¿sí? En la Universidad Cuauhtémoc, como también está la carrera de medicina, me platican que creo que son más ya estos, son como unas planchas donde aparecen los hologramas y tú con tu computadora vas manipulando qué sección del cuerpo humano quieres estudiar, ¿sí? Pero para esto vamos a ver entonces los planos anatómicos, que les digo, son imaginarios, aunque también puedes tener los cortes con los mismos nombres. Entonces nos dice el plano medio o sagital, que es la nomenclatura actual, ahorita les voy a decir, plano medio o sagital, nos dice que es este, que está en rosa, nos dice que es un plano vertical que divide al cuerpo en dos mitades, una izquierda y otra derecha, ¿sí? Entonces hay que saber que es un plano vertical y que está dividiendo el cuerpo en dos mitades, una izquierda y una derecha, ¿sí? Se llama plano medio o sagital. Nos brincamos al plano frontal o coronal, que es el azul, se llama plano frontal o coronal, y ese también es un plano vertical, también divide el cuerpo en dos mitades, pero decimos que esas dos mitades es una mitad anterior, o sea, hacia adelante, y una mitad posterior, que sería hacia atrás, ¿sí? Ahorita vamos a ver esos términos de posición, que son un poquito latosos, yo sé que ustedes son más de reflexionar y materias más de matemáticas, todos, pero pues sí tenemos que ver algunos conceptos que no son muy difíciles, créanmelo, ¿sí? Pero son muy importantes. Entonces, plano coronal o frontal, vamos a decir que es el plano vertical que divide al cuerpo en dos mitades, una anterior y una posterior, ¿sí? O sea, hacia adelante o hacia atrás. Dentro del plano medio que dijimos que pasaba exactamente por la mitad, están unos planos parasagitales que también van a dividir al cuerpo en una región izquierda o derecha, pero sin pasar por la mitad, ¿sí? Sin pasar por la mitad estarían los parasagitales. ¿Por qué? Porque quizá te interesa estudiar el cuerpo humano, no exactamente, digamos, la cabeza, pero no exactamente en un plano que pase exactamente por el medio, sino más bien en un plano parasagital, que también sería un plano vertical, pero que te está analizando ya una región en paralelo al plano medio o sagital, ¿sí? Los planos parasagitales. Entonces, ya vimos plano medio sagital, planos parasagitales, plano frontal o coronal, ¿sí? Y ya nada más faltaría el plano transverso, que es lo que se ve en verde. Nos dice que es un plano horizontal, aquí ya no es vertical, es un plano horizontal y divide al cuerpo en una mitad, digamos, superior y una mitad inferior, ¿sí? Hacia arriba, superior, hacia abajo, inferior. Entonces es un plano, así le llaman plano transverso, va a ser un plano horizontal y va a dividir al cuerpo en una región. Sí, sí, bueno, aquí no es tan simétrico esta parte del cuerpo, si hacia arriba no es simétrico con respecto hacia abajo, entonces no podemos decir que divide el cuerpo en una mitad, porque realmente no estamos hablando ya de una simetría, pero sí podemos decir que divide el cuerpo en una región superior y en una región inferior, ¿sí? Entonces aquí estaríamos viendo más o menos esos ejemplos. Dice plano medio. Aquí hay un problema con los conceptos que manejo aquí y un concepto que manejo también acá. En la nomenclatura actual,
Esta es la nomenclatura viejita. Le decían plano medio sagital y a los paralelos les decían parasagitales, ¿sí? En la nomenclatura actual, al plano medio es el que pasa exactamente por el medio y al sagital era como lo de antes, los parasagitales. Entonces, ahí lo voy a platicar un poquito con este Víctor, su maestro, el doctor Víctor Hugo Fuentes, para que no haya problemas con esos conceptos, porque pues desafortunadamente estas cuestiones de la anatomía a veces son conceptos nuevos y llegan a cambiar, ¿sí? Entonces aquí están manejando el plano sagital como la nomenclatura antigüita lo manejaba como parasagital, ¿sí? Entonces lo voy a platicar para que no haya confusión, pero bueno, lo importante es que al final de cuentas es que se entienda, ¿sí? O sea, aquí nos maneja incluso una sección, ese plano medio de la mano, y así tuvieran una estructura aislada, ¿sí? O plano medio del pie. Aquí está el plano coronal o frontal, como lo estamos viendo, plano coronal o frontal, que dijimos es un plano vertical que divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior hacia atrás, ¿sí? Entonces, y aquí el plano transverso, ¿sí? Entonces, ahí están los planos. Les digo, son planos imaginarios, pero actualmente ya se utilizan esos recursos digitales a manera de hologramas para no invertir en tener un cadáver en los laboratorios de anatomía. Entonces, les digo, aquí depende de qué parte del cuerpo quieras analizar, pero sí es importante, por ejemplo, para los estomatólogos, los médicos estomatólogos llevan tres anatomías. Llevan primero una anatomía general con todos los sistemas del cuerpo. Llevan después, en segundo semestre, una neuroanatomía, nada más para ver cuestiones relacionadas con sistema nervioso de cabeza y cuello. Y después llevan una anatomía que le llaman anatomía topográfica o regional en tercer semestre, y solamente es para ver todo lo referente a lo que hay en cabeza y cuello, ¿sí? Pero lo tienes que ver en varios planos. Por ejemplo, este sí es el plano medio. Este sí es el plano medio. Aquí estás viendo, por ejemplo, el tabique nasal. Seguramente han escuchado hablar de los senos paranasales, que son unos espacios aéreos. Uno de estos espacios aéreos está en el hueso frontal, otro está en un hueso más raro de nombre que se llama esfenoides, pero se llaman senos paranasales, son espacios aéreos, pero finalmente que de repente se produce moco por ahí, sí. Y ya cuando la situación es de inflamación, moco y es muy recurrente, es lo que le llaman sinusitis, ¿sí? En los senos paranasales que están viendo aquí. Por aquí cae una glándula muy importante porque es la que controla a todas las otras glándulas, que es la glándula hipófisis. Y por ahí a esta estructura también del hueso esfenoides le llamaron silla turca del hueso esfenoides, y es donde cae la glándula hipófisis, ¿sí? Es donde descansa la glándula hipófisis. Aquí tenemos parte del paladar, ¿sí? Paladar duro, paladar blando. Aquí tenemos la parte de la nasofaringe, cavidad oral, conectando ya con orofaringes, la parte de la faringe que se llama orofaringe, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la epiglotis. La epiglotis es una puertita que cierra sistema respiratorio a nivel de la laringe cuando están comiendo, para que el alimento no se vaya al sistema respiratorio y más bien pase de la faringe hacia el esófago, ¿sí? Entonces la epiglotis es una puertita que va a cerrar sistema respiratorio cuando ustedes estén comiendo, para que la comida no se vaya hacia las vías respiratorias, ¿sí? Entonces les digo, aquí bueno, está la columna vertebral, los discos intervertebrales. Les digo que es importante, dependiendo de cuando quieres estudiar una región del cuerpo, a detalle, ¿sí? Ya sea en un corte medio, en estos cortes sagitales o parasagitales, dependiendo de la nomenclatura que se utilice. En este corte, por ejemplo, se ve un corte frontal o coronal, como dijimos. Aquí se ven los hemisferios cerebrales, cavidades orbitarias, se ve el tabique nasal, Vean que la cavidad nasal no es tan abierta, por ahí se ven unas estructuras que se llaman cornetes nasales, veanlos.
Aquí hay unas estructuras que se llaman cornetes nasales. El aire se filtra, se humedece, se atempera, ¿sí? Gracias a todas estas estructuras que están por aquí. Si la cavidad nasal fuera tan abierta, pues sería muy brusco la entrada del aire. Y les digo, una de las funciones del sistema respiratorio, además del intercambio de gases que se producen en los pulmones, es acondicionar el aire que está entrando, ¿sí? Humedecerlo, atemperarlo, filtrarlo de polvo y algunas partículas de microorganismos, ¿sí? Por aquí estos espacios siguen siendo parte de los senos paranasales que yo les decía, estos espacios a manera de espacios abiertos donde hay aire, siguen siendo parte de los senos paranasales, ¿sí? Incluso parte de los senos paranasales está el seno maxilar, vean. No se sabe específicamente cuál es la función de los senos paranasales, lo están viendo en una parte aquí, parte acá, en una parte en el seno maxilar, los del frontal, ¿sí? Se piensa que es para aligerar el peso del cráneo porque son huecos con aire, sí son huecos con aire. Sin embargo, si hay una capita están escuchando ahorita ustedes mucho el término de las mucosas, y es el revestimiento que llevan algunas cavidades del cuerpo, ¿sí? Las mucosas, ¿sí? Entonces producen moco, pues les llama así. Y en algún momento les digo, se produce la sinusitis, que es una inflamación y producción de moco, pero ya de manera así como que muy recurrente, ¿sí? Aquí está lo que viene siendo el paladar, lo que viene siendo los dientes, la parte del maxilar, de la mandíbula, ¿sí? La lengua, que es un órgano muscular, algunos músculos asociados, externos asociados a la lengua, ¿sí? Entonces les digo, aquí sería un corte coronal o frontal, pero les digo, nos deja ver estructuras muy diferentes a las que vemos por aquí, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, aquí estamos viendo ya un corte transversal, aquí estaríamos viendo el tabique nasal, por aquí están los senos paranasales, pero en la región le llaman celdillas etmoidales, que también es un hueso diferente, ¿sí? Pero vean que se ve muy diferente, muy diferente. La cavidad orbitaria, toda la cavidad orbitaria, el globo ocular, y aquí el nervio óptico. Tenemos una visión binocular, por lo que tenemos dos nervios ópticos. Aquí cómo se unen, pero van hacia los nervios, estos nervios ópticos van hacia los hemisferios cerebrales para dar la interpretación de una imagen, ¿sí? O sea, estamos recibiendo, se supone que lo que recibimos es luz, y esa luz al final se va a interpretar como una imagen, ¿sí? Pero vean, entonces ya estamos viendo, incluso aquí hay músculo que hace que se muevan el globo ocular. Aquí hay un músculo, vean acá hay otro músculo. Vamos a ver ya cuando veamos sistema, eh, bueno, parte del sistema nervioso, pero más cuando veamos sistema muscular, vamos a ver que son 6 músculos extraoculares que hacen que se mueva el músculo, el globo ocular, ¿sí? Entonces hay músculo aquí, hay músculo. Entonces es muy interesante ver todo esto, pero a diferentes planos, ¿sí? Este es un plano medio, este es un plano coronal y este es un plano transverso, ¿sí? Y ya se imaginarán que dependiendo de qué región del cuerpo se quiera estudiar, se utiliza ya sea un corte en vivo, ¿sí? De algún cadáver o algún software que te maneje ya la anatomía a manera de holograma, ¿sí? Las secciones del cuerpo pues también se pueden estudiar, más bien se llama sección longitudinal, sección transversal. Si quieres ver una sección oblicua, también a veces te dejan ver estas secciones oblicuas, cosas interesantes cuando estás estudiando los músculos que pasa por alguna región en específico, ¿sí? Bueno, con respecto a los términos de posición, les digo, es algo ya sé que es algo muy latoso para ustedes, pero manejo los más generales y tiene cierta lógica cuando escuchamos las palabras, y tienen cierta lógica. Entonces, más que aprender, también vean la lógica que llevan estas palabritas. Y les digo, son términos de posición para más o menos describir, bueno, por ejemplo, yo les digo, ¿dónde está, por ejemplo, el
páncreas con respecto al estómago. Y cuando ustedes venían de manera presencial, les gustaba, pues les ponía el maniquí, lo desarmaban y luego ya no me podían armarlo porque ya veían que no era tan fácil armarlo y ver qué era primero, cuáles estructuras estaban atrás, cuáles estructuras estaban adelante. Quitaban el estómago y podían ver atrás el páncreas, pero así otras estructuras también que estaban a los lados. Entonces les gustaba desarmar el maniquí, pero después ya tenían una complicación muy fuerte ya cuando lo querían volver a armar. Sin embargo, era algo que les gustaba cuando estaban de manera presencial, porque mínimo ¿cómo le llaman? Esa metodología de aprendizaje basado en estar haciendo ustedes las cosas, pues era lo que les llamaba más la atención, ¿sí? Pero entonces estos términos de posición es para referirnos de manera más apropiada a cuando queremos relacionar una estructura con respecto a otra, ¿sí? Siempre en posición anatómica, como les dije. Entonces hay un término que se llama superior para referirnos cuando una estructura está por arriba de otra estructura, ¿sí? Vamos a decir que esa estructura es superior, la estructura A es superior a la estructura B, podríamos decir, ¿sí? Acá nos dice que cuando está más cercana al vértex, que ese es un punto craniométrico, así le llaman en la cabeza, pero es el punto más alto de la cabeza, ¿sí? El vértex. Entonces, cuando está más cercano hacia la cabeza, le llaman superior a una estructura, ¿sí? Cuando está más cercano hacia el cráneo. Cuando está más hacia los pies o más por debajo de esa estructura B que estás comparando, vamos a decir que es inferior, ¿sí? Es superior cuando está más arriba, inferior cuando esa estructura A está inferior cuando está por debajo de la estructura B. Sí, ahí tendríamos que ver más o menos dos estructuras en la relación de dos estructuras. Entonces no hay mucho problema. Por ahí se van a encontrar la terminología de superior o craneal. No sé si lo vaya a manejar Víctor, espérenme, voy a tratar de, no para darles más conceptos, pero mínimo para que. Ok, entonces se maneja lo de término de superior o craneal cuando una estructura está por arriba de otro. Inferior o caudal cuando una estructura está por debajo de otra, ¿sí? Caudal significa literalmente cola y en nosotros la cauda realmente es el remanente que tenemos de cola comparado con otros mamíferos, vendría siendo donde está nuestro coxis, ¿sí? Porque nosotros no tuvimos cola como los changos o como los perritos, ¿sí? Pero más o menos se refiere la cauda como a ese concepto de cola, ¿sí? Inferior o caudal, pero nos vamos a referir cuando una estructura está por debajo de otra, ¿sí? Estos términos son importantes, posterior o dorsal, cuando una estructura está por detrás de otra. Cuando una estructura está más hacia el dorso, también le llamamos que esta estructura es posterior, ¿sí? Posterior o dorsal. Anterior o ventral, cuando una estructura está por delante de otra, ¿sí? Anterior o ventral. No son términos difíciles, yo creo que todos han escuchado el término de dorso, el término de vientre. No sé si por ahí me queda claro que ustedes se han visto en física el plano X, Y, Z, ¿verdad? Pero no sé si o sea, en anatomía los manejamos como medio, coronal, transverso, sí, son terminologías diferentes. Pero posterior sí es para decir que una estructura está por detrás de otra, anterior para decir que una estructura está por delante de otra. Estos se manejan también muy frecuentemente. Medial, cuando una estructura o un órgano que están queriendo relacionar o comparar con otro, cuando un órgano está más cercano hacia el plano medio, ¿sí? Hacia el plano medio. Y lateral, cuando, cuando una estructura del cuerpo o un órgano está más alejado del plano medio, ¿sí? Está más hacia la parte lateral. Entonces, vamos a ver si lo tenemos por aquí. Bueno, son estos conceptos de superior o craneal, ¿sí? Cuando una estructura está más hacia arriba, inferior o caudal, sí, inferior o caudal, cuando una estructura está más hacia abajo con respecto a otra,
nos hablan de posterior o dorsal cuando una estructura está por detrás de otra, ¿sí? Anterior o ventral cuando una estructura está hacia adelante con respecto a otra, ¿sí? Lo de medial cuando una estructura está más cercana hacia el plano medio, lo de medial, lo de lateral cuando una estructura está más alejada del plano medio. Tienen por ahí ustedes un ejercicio en el manual de anatomía que dice qué relación guarda el meñique con respecto al dedo pulgar. Y eso siempre, les digo que siempre ubicándonos en posición anatómica, vamos a decir que el meñique es medial con respecto al pulgar, ¿sí? Porque está más cercano hacia el plano medio. Así de sencillo, pero siempre estamos refiriéndonos al cuerpo en posición anatómica, porque si el individuo voltea la palma de la mano hacia donde está el dorso, pues ya cambió completamente la situación. Por eso es muy importante referirnos siempre a la posición anatómica, ¿sí? Entonces, medial, lateral, no tiene pierde, son términos latositos para ustedes, yo sé, pero muy sencillitos, ¿sí? Posterior o dorsal, inferior o caudal, anterior o ventral, ¿sí? Superior o craneal, no hay mucho problema. Estas cosas ya las han escuchado, ¿sí? El dorso de la mano, palma de la mano, el dorso del pie, la planta del pie, sí la han escuchado. Hay otros términos que nos dice superficial, intermedio o profundo. O sea, por ejemplo, la piel sería algo superficial, intermedio sería el músculo, profundo ya sería el hueso, ¿sí? A veces hay a veces te refieres a alguna estructura del cuerpo y pues quieres utilizar estos conceptos de superficial, intermedio o profundo. Otro al que me voy a referir, que sí es más importante para ustedes, nos vamos a dedicar más a esos movimientos que se producen en miembros superiores e inferiores, por lo de las prótesis. Casi siempre están viendo ustedes las prótesis reemplazando a una parte de miembro superior o miembro inferior. Las cosas se ponen más complicadas cuando abarcas más articulaciones, o sea, cuando la amputación eh, afectó más articulaciones. Por ejemplo, aquí tenemos articulaciones en los dedos, ¿sí? Pero digamos que una de las articulaciones principales es la articulación del carpo, de la muñeca. Luego está la articulación del codo y luego está la articulación del hombro, ¿sí? Entre más alta sea la amputación, pues la problemática va a ser generar una prótesis que pudiera simular las articulaciones que estaban hacia abajo, ¿sí? Entonces la problemática va a ser mayor. Para esto son importantes los términos proximal y distal, ¿sí? Proximal significa cuando una estructura está más cercana hacia el tronco, hacia el tronco. Distal, proximal a próximo, distal a distante, ¿sí? Proximal, distal. Distal cuando una estructura está más alejada a su unión con el tronco, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, yo les diría, el húmero que es un hueso del hombro, con respecto al radio, pues el húmero es más proximal a su unión con el tronco, ¿sí? A su unión con el tronco. Lo mismo, el muslo, por ejemplo, si comparo el muslo con respecto a la pierna, el muslo es más proximal a la unión con el tronco, ¿sí? A la unión con el tronco que con respecto al, a lo que viene siendo la pierna, ¿sí? Entonces, siempre basémonos, estos términos de proximal y distal se utilizan más para los huesos o las partes del cuerpo de los miembros superiores e inferiores y es para relacionar cuando una estructura está más cercana a su unión con el tronco o más distante a su unión con el tronco, ¿sí? Si ustedes ven sus dedos, si ustedes ven sus dedos, van a ver que hay tres falanges y cada falange es un huesecito dentro de sus dedos. Bueno, para el dedo pulgar, si lo ven, nada más son dos falanges, pero si ven incluso el dedo meñique son tres falanges. Y a esta falange le han dado el nombre de falange distal, falange intermedia y falange proximal, ¿sí? Falange proximal, falange intermedia y falange distal. Digamos que porque la falange proximal está
más cercanas a unión con el tronco, que sería en la parte donde está el hombro articulando con la escápula, ¿sí? Pero entonces son conceptos muy fáciles. Por ahí a los médicos cuando ven un hueso largo, y que se fracturó, también dicen si la fractura cayó en el tercio proximal, en el tercio medio o en el tercio distal. También se utiliza mucho para referirse a las lesiones, ¿sí? Para referirse a las lesiones. Entonces, si se fijan, son bastantitos los términos de posición, pero son muy fáciles. Alguna palabrita es sencilla de relacionar o incluso ya la habían escuchado ustedes, ¿sí? Proximal y distal. Esto de externo e interno, yo se los voy a explicar mejor con una imagen. Por ejemplo, yo creo que alguno de ustedes sí va al gimnasio, ¿sí? Hay un músculo, a ver si, nada más que no sé por qué no se hace grande aquí mi pantalla, no sé cómo hacer estas cosas más grandes. Ay. Bueno, vamos a ver los que van al gimnasio, que hacen un ejercicio, a este conjunto de tres músculos y hay uno hacia abajo que no se puede ver porque necesitarían quitar a este conjunto de tres músculos más el que está abajo le llaman cuádriceps del femoral, ¿sí? Hace una función, le llaman cuádriceps del femoral, porque a pesar de ser cuatro músculos independientes, comparten un tendón que va hacia la tibia, ¿sí? Y va a ser una función en común que es como dar una patadita o extender la articulación de la rodilla, como si estuvieran dando una patadita, ¿sí? Hagan de cuenta como si les pegaran aquí para el estímulo reflejo y ustedes soltaran la patada. Estos son músculos extensores de la pierna, ¿sí? Son músculos extensores de la pierna, el cuádriceps femoral. Pero vean cómo le llaman a este, en español le llaman músculo vasto lateral. Le llaman vasto porque está muy anchote, ¿sí? Vasto lateral, vasto medial, vasto medial. Y este tipo de terminologías es basado en esa posición de estos músculos. Este músculo guarda una posición más hacia el plano medio, este músculo guarda una posición más hacia el lateral, ¿sí? Hacia la parte lateral, ¿sí? Este ya no tiene más que ver con el ser parte del femoral o del fémur, del hueso, ¿sí? Músculo recto femoral. Pero vean que estos dos, el vasto lateral y vasto medial, sí es más o menos aplica los conceptos de medial y lateral por las ubicaciones dentro de los planos anatómicos. Voy a poner otro ejemplo de los conceptos de posición de externo y interno con vena yugular. A ver si por acá podemos ver algo, algo así. Ay, tal vez no nos deje ver muy bien. Ah, no, aquí no lo está poniendo así. Vean, por ejemplo, aquí dice... vena yugular. No veo muy bien, también lo veo un poquito más. Bueno, pero aquí sí dice vena yugular interna. Interna significa porque va a pasar por debajo de todo lo que es la cabeza, va a pasar hacia la parte interna. En cambio, tienes otra vena que se llama vena yugular externa y va a pasar más hacia afuera. No sé si es una de las de por aquí, pero va a pasar más hacia la parte externa de la cara, ¿sí? Entonces, el decir, a ver si por acá la podemos, vena yugular externa y vena yugular interna. La interna se va a meter hacia adentro de lo que viene siendo la cabeza y la vena yugular externa va a pasar, si bien va a estar por debajo de la piel, va a estar por debajo de la piel, va a estar por, digamos que externo a lo que es el cráneo, no interno. Y esos conceptos también son muy utilizados a veces, sobre todo para sistema circulatorio, lo de externo y lo de interno, ¿sí? Cuando una estructura está
más hacia la parte de la piel, por ejemplo, más externa, o cuando se internaliza un poquito más algún vaso sanguíneo, ¿sí? Tanto en una arteria como una vena, a veces se les da esos nombres de externo o interno. Entonces, finalmente son términos de posición, como yo les digo, ¿sí? Son términos de posición y son muy utilizados, algunos más para algunos sistemas que para otros, ¿sí? Bueno, finalmente vamos a ver los términos de, a ver, déjenme ver qué horas son. Vamos, creo que a muy buen ritmo con respecto a las clases. Creo que sí podemos ver esto. Términos de movimiento, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es una flexión y su movimiento opuesto, que es una extensión. Y lo vamos a ver mejor con los esquemitas. Vean, dice flexión. Vean lo que es una flexión. Imagínense la flexión de la articulación del codo, ¿sí? La flexión de la articulación del codo. Y nos dicen que es el acortamiento o la disminución del ángulo entre dos estructuras que articulan. Ese tipo de definiciones no tiene mucha ciencia, ¿sí? Si estamos viendo la flexión de la articulación del codo, decimos es el acortamiento o la disminución del ángulo entre dos estructuras que articulan, ¿sí? Pues aquí estamos viendo una estructura que articula, que es el brazo, y otra que es el antebrazo, ¿sí? Pues aquí estamos viendo un movimiento de flexión. La extensión, que es el movimiento contrario, la extensión es, digamos que ahora sí el agrandamiento o el aumento del ángulo entre dos estructuras que están articulando, ¿sí? A través de esta articulación. Pues aquí estamos viendo la flexión y la extensión de la articulación del codo. Aquí están poniendo la flexión o extensión, pero de la articulación del hombro, ¿sí? No es lo mismo hacer una flexión del codo que hacer una flexión de la articulación del hombro. La articulación del hombro involucra al hueso húmero y a la escápula, como ya después lo vamos a ver cuando veamos huesos, pero estamos viendo aquí la flexión y la extensión de la articulación del hombro, ¿sí? Lo mismo estamos manejando aquí. Aquí te manejan la flexión y la extensión de la articulación de la cadera, ¿sí? Se está haciendo una flexión o una extensión, ¿sí? Creo que los que hacen ejercicio pues, entienden perfectamente la flexión y la extensión de la articulación, pero a nivel de la cadera, ¿sí? Aquí véanlo, es un poquito diferente. Aquí estamos asociando que cuando va para adelante es una flexión, pero no siempre. Vean que aquí con la articulación de la rodilla, el estar haciendo esta como posición como de 4, no sé, la flexión realmente es cuando echas la pierna hacia atrás, ¿sí? Aquí estás flexionando la articulación de la rodilla, ¿sí? Estás flexionando la articulación de la rodilla y regresarlo a su posición natural, estarías hablando de una extensión, ¿sí? Extensión. Para la columna vertebral, cuando haces una reverencia, por ejemplo, también estarías flexionando un poquito esa columna vertebral y regresar a tu posición o incluso irte un poco más hacia atrás, estarías haciendo una extensión, ¿sí? Flexión y extensión. Ahora, esto llévenlo no nada más a miembro, bueno, sí, miembro superior, miembro superior, también se puede llevar hacia los dedos, también se puede llevar. Y todo, les voy a decir, todo esto tiene que ver con, con los músculos asociados a miembros superiores, miembros inferiores, ¿sí? La semana pasada, tengo 3 meses yendo a jugar básquet con algunos compañeros que eran de la secundaria. La semana pasada a uno de mis compañeros se dio, bueno, el balón le cayó en el dedo y parece ser que el tendón de, de su dedo anular, el tendón que mueve la última falange, la falange distal, al tocar el balón que le puso el dedo, hagan de cuenta que se le lastimó o se le desprendió el tendón y pues hagan de cuenta que la falange distal la tenía hacia abajo, ¿sí? La tenía hacia abajo, trataba de poner su mano, de extender toda su mano
y no le respondía la falange distal de su dedo anular, se le iba para abajo. Pues para mí se me hizo, aunque fuera el dedo, para mí se me hizo muy grotesco. Son de esas cosas que a veces no las puedes ver porque te dan muchas ansias. Ella fue con el traumatólogo, ya se imaginarán, le cobró 600 pesos la consulta, más o menos eso cobra un especialista, independientemente de la especialidad, más o menos están cobrando como 600 pesos la consulta, le hizo una radiografía, ya sabía que no estaba, o sea, yo creo que a veces nada más es por ganar más dinero, le hizo una radiografía, resultó ser que pues no tenía fractura, o sea, el hueso no estaba fracturado, nada más era el tendón del músculo extensor de esa parte del dedo, ¿sí? Pues al final fueron 1,100 pesos nada más para que le pusiera una tablita, ¿sí? Pero es como decimos, bueno, pues es que el conocimiento es el que se paga, ¿no? Pero a mí se me hizo un poquito exagerado todo eso, ¿sí? O sea, y la tablilla nada más es para esperar, para evitar que haya movimiento y esperar que se le regenere ese tendón del músculo extensor de la falange distal del dedo anular, ¿sí? Entonces les digo, estos movimientos de flexión y extensión se les puede hacer muy fácil, pero para eso va a haber un músculo llegando al hueso, ¿sí? Un músculo llegando al hueso. Y vamos a ver la siguiente semana sistema nervioso y vamos a ver que el que da la instrucción son los nervios que le dicen al músculo, ¿sabes qué? Contráete. Entonces, bueno, es más complicado que todo esto, se ve, ¿sí? Entonces, flexión y extensión no hay mucho problema, ¿sí? Yo no les pregunto en el examen definiciones, pero si ven la lógica de la definición, con eso tienen flexión y extensión, no creo que sean palabras muy ajenas a ustedes. Estas sí, estas sí les voy a decir, estas sí son un poquito más latositas. Abducción, aducción, ¿sí? Por ejemplo, si nos manejamos en el plano, en los planos que estamos viendo, vean, por ejemplo, estás parado en posición anatómica. La abducción con B y D, la abducción, significa que estás haciendo que uno de tus miembros superiores o inferiores está haciendo un movimiento de alejamiento con respecto al plano medio. Vean, en la abducción se está alejando el miembro superior o el miembro inferior con respecto al plano medio. O sea, lo estás haciendo en el plano coronal, lo estás alejando del plano medio, te estás yendo hacia la parte lateral, ¿sí? Entonces es abducción. Aducción es llevar otra vez tu miembro superior o miembro inferior hacia tu posición anatómica, ¿sí? Entonces, abducción, como si estuvieras haciendo tus brazos hacia arriba, pero en el plano coronal, ¿sí? Y aducción, como si lo estuvieras regresando a la posición anatómica, ¿sí? Entonces, abducción, aquí estamos hablando del miembro inferior, ¿sí? Y que el movimiento se está produciendo en la articulación de la cadera. La abducción es alejarte del plano medio, pero en el plano coronal, ¿sí? En el plano coronal, ¿sí? Entonces, abducción, aducción. Es lo más latoso en terminología. Vea, abducción con BD se está alejando del plano medio, aducción está regresando hacia el plano medio. Abducción, aducción. Es lo más latoso que pueden ver, pero porque sí el nombre está un poquito complicado, pero no tiene mucho pierde, sí, no tiene mucho pierde. Ahora, vean, estos movimientos ya con respecto al eje de un hueso, los movimientos de rotación, las articulaciones de la cadera o las articulaciones del hombro pueden hacer movimientos en los tres planos anatómicos, el medio, el coronal o el transverso, ¿sí? Y aquí podemos ver, por ejemplo, la rotación, dice rotación externa, cuando regresas a posición anatómica tu miembro superior, o rotación interna o medial, tienen esos nombres, vean, por ejemplo, rotación externa o lateral, rotación interna o medial. Cuando estás llevando, por ejemplo, aquí, estás rotando la articulación de tu codo hacia poner la donde estaba la palma de la mano, que quede el dorso hacia adelante, sí, es una rotación. Aquí ya estamos viendo más o menos esa rotación.
La rotación aquí interna o medial sería dejar el dorso de la mano hacia adelante, ¿sí? Pero si haces el movimiento contrario, una rotación externa o lateral, vuelves a tu posición anatómica, ¿sí? Podríamos hablar de la rotación que pasa aquí a nivel del hombro o la rotación que pasa ya a nivel de lo que es el antebrazo, ¿sí? Ya veremos qué huesos están involucrados en hacer ese tipo de la rotación del hombro o la rotación de lo que viene siendo esta parte del antebrazo en la articulación del codo, ¿sí? Lo mismo para la rotación externa o lateral de lo que viene siendo la articulación de la cadera o también más o menos viéndolo desde la pierna, rotación externa o lateral, rotación interna o medial, ¿sí? Los movimientos de circunducción lo pueden hacer ustedes. Aquí, bueno, son términos un poquito, dice, circunducción es cuando combinas todo esto. Es cuando estás haciendo ejercicio y combinas todo esto y te piden que ya sea de la articulación del hombro o de la articulación de la cadera, que estés haciendo movimientos circulares de todo tu miembro superior o todo tu miembro inferior, pero es una combinación de todo lo que vimos. Dice, circunducción es un movimiento circular en secuencia de flexión, abducción, extensión y aducción o en el sentido opuesto, ¿sí? Articulación del hombro y la cadera son los que pueden hacer eso. Entonces la circunducción la puedes hacer con la articulación de la cadera, la articulación del hombro y son movimientos circulares en secuencia de todos los movimientos que vimos de abducción, aducción, flexión y extensión, ¿sí? Bueno, son conceptos un poquito difíciles, pero lo van a ver con Víctor. No tiene mucho pierde, flexión y extensión no tiene mucho pierde, abducción y aducción no tiene mucho pierde también. Lo de rotación tampoco es difícil, rotación medial o rotación lateral tampoco es muy difícil, ¿sí? Si se fijan, se está aplicando más sobre miembros superiores e inferiores. Movimiento de circunducción es un movimiento en secuencia. Esto de la flexión dorsal es flexionar, o sea, hacer el dorso del pie como si te estuvieras parando en talones, ¿sí? Hacer la flexión dorsal, pararte de talones. Y dice flexión plantar como si se estuvieras parando de puntitas, ¿sí? Flexión plantar y la flexión dorsal, que a veces le llaman dorsiflexión. Entonces, flexión dorsal, pararte de talones, flexión plantar, pararte de puntitas, ¿sí? Hay otros conceptos como inversión y eversión y tiene que ver como esos movimientos como de calentamiento de tu tobillo. La inversión es hacer más la planta del pie hacia el plano medio, eversión es hacer la planta del pie, alejarla del plano medio, ¿sí? Inversión y eversión, inversión y eversión. Son conceptos un poquito latosos, pero sí se tienen que ver porque hay músculos que están involucrados en hacer esos movimientos, ¿sí? Y para que comprendan también lo complicado de las articulaciones, reemplazar con una prótesis, estábamos viendo el video la clase pasada, pero son prótesis muy sofisticadas. Creo que nadie de Aguascalientes tiene una prótesis tan sofisticada y tan cara. Imagínense darle mantenimiento a ese tipo de prótesis eléctricas tan caras, pues no cualquier persona, ¿sí? Más con la complejidad del crecimiento de los niños, ¿de qué te serviría tener una prótesis tan sofisticada si van a estar creciendo, sí? Entonces, este término está un poquito latoso. Yo le voy a decir al maestro Víctor, lo de pronación y supinación es esto, es la rotación medial y la rotación externa, pero en el antebrazo. Y alguien le quiso poner pronación y supinación, pero para no meternos en problemas, nosotros vamos a dejarlo que es una rotación y ya, le dejamos ahí. Eversión e inversión, ya lo vimos, es este movimiento que dijimos, ¿sí? Oposición y reposición no tiene mucha complejidad. Dice llevar, la oposición es llevar a tocar con el dedo pulgar cada uno de tus dedos. Se supone que estos movimientos de oposición, de oponer tu pulgar hacia cada uno de tus dedos y después la reposición es ya entrar en posición anatómica, se supone que es porque solamente los primates más avanzados
pueden tocar su pulgar con cada uno de sus dedos, ¿sí? Solamente los primates más avanzados pueden hacer movimiento de oposición, o sea, tocar con tu pulgar cada uno de tus dedos. Los primates menos evolucionados no, tienen unas manos más toscas y no pueden hacer ese tipo de movimientos. Esa evolución creo que tenía mucho que ver con el agarrar cosas, el agarrarte de los árboles en algún momento, ¿verdad? De la evolución, pero bueno. Entonces, les digo, esto de la flexión, también puedes hablar de flexión y extensión de la articulación del carpo, o la flexión y extensión de tus falanges, la flexión o extensión de tus falanges, sí, dependiendo de lo que estemos hablando. Elevación y descenso de tus hombros, protrusión y retrusión de tu mandíbula. Hay condiciones que, por ejemplo, se han visto lo del prognatismo. Prognatismo es cuando la mandíbula es una condición física. Y está lo opuesto, ¿sí? Prognatismo, y hay hasta cirugía, ¿sí? Hay situaciones donde tienes la mandíbula a veces con este tipo de situaciones, con una protrusión o una retrusión que se manejan aquí, pero son movimientos que los puedes hacer con tu mandíbula, ¿sí? La retrusión o la protrusión, protrusión, elevación y descenso de tus hombros, aquí le llaman protracción y retracción, ya cuando haces los hombros hacia adelante o hacia atrás, protracción o retracción. Los manejo, les voy a decir una cosa, yo para los exámenes nada más voy a manejar flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. Yo creo que yo para el examen nada más voy a manejar esos movimientos, son los más básicos, pero seguramente con el maestro Víctor Hugo Fuentes van a poder ver algunos otros movimientos y pues para que le digan que bueno, que más o menos sí se manejaron a nivel de los esquemas, pero pues la idea de la clase de hoy era ver el concepto de los planos anatómicos, bueno, posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? ¿Cuáles son las regiones corporales? Que ahí estamos viendo en colores. ¿Cuáles son los planos anatómicos? ¿Sí? Muy latositos, sí, muy latositos. ¿Cuáles son los términos de posición? Para decir que una estructura está por delante de otra, o por atrás, o por arriba, o por abajo, lateral, medio, ¿sí? ¿Cuáles son esas posiciones esas posiciones para ubicar una estructura con respecto a otra? ¿Y cuáles son los términos de movimiento que se aplican en terapia física, por ejemplo? ¿Sí? Principalmente en terapia física, en rehabilitación. Aquí en la universidad tenemos una clínica de rehabilitación muy buena, sobre todo como estudiantes. Yo creo que tienen, cuando se lastimen el hombro o alguno de sus papás se lastime, tráiganlos aquí a la clínica de rehabilitación. Creo que la consulta de verdad es muy barata y tienen metodologías muy buenas. Por algo hay una carrera que se llama terapia física y es una de las carreras de alta demanda, ¿sí? Ahí está por debajo de medicina, pero es de las de alta demanda junto con estomatología. Y sí hay muy buena preparación en cuanto a todo su práctica clínica, ¿sí? Entonces, por eso es importante los términos de movimiento para tener un lenguaje más apropiado cuando nos estamos hablando por ejemplo, de lesiones, ¿sí? La articulación del hombro puede hacer todos los movimientos, puede ser la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación la rotación medial y lateral, ¿sí? La articulación del hombro, la articulación de la cadera puede ser también eso. Si se fijan, la articulación de la rodilla nada más puede ser flexión y extensión. De hecho, ustedes con las máquinas, a mí ya me han dicho sus compañeros de generaciones atrás que utilizan los conceptos de grado de libertad. En anatomía creo que se utilizan, pero en un sentido diferente. Hablamos de grado de libertad, el número de movimientos sobre algún plano anatómico. Por ejemplo, la articulación del hombro o la cadera tiene 3 grados de libertad porque puede hacer movimientos en el plano coronal, en el plano medio y en el plano transversal, ¿sí? En cambio, la articulación de la rodilla
solamente vamos a ver que realmente nada más tiene un grado de libertad, nada más puede ser flexión y extensión, ¿sí? Nada más puede ser flexión y extensión. Entonces llamamos de un grado de libertad cuando el número de movimientos en los planos anatómicos. Sí, por ejemplo, las falanges de sus dedos, pues nada más pueden hacer movimientos de flexión y extensión. Nada más, sí. Entonces, seguramente vamos a escuchar todas las terminologías de grados de libertad. Pero bueno, chicos, en realidad es todo. Les digo, la idea del día de hoy era ver posición anatómica, regiones corporales, términos de posición, términos de movimiento y planos anatómicos. No es difícil, sé que fueron muchas palabritas, pero no es difícil, ¿sí? No es difícil y ya están preparados para su clase del viernes. Eh, Déjenme ver si alcanzo yo a terminar, completar la guía y ya para que pues, la siguiente semana me pongan el examencito. Si acaso van a ser unas 30 preguntas. 30 preguntas de opción múltiple, alguna de falso y verdadero. Las preguntas que les den la guía son las preguntas que van a venir el examen. El, el que tenga bien su acordeón ya la hizo, ¿sí? El que esté de flojo y no tenga bien su acordeón ese día, pues seguramente no le va a ir tan bien, pero las preguntas van a ser tal cual, ¿sí? Tal cual, para que no fallen en tener una calificación mala, ¿sí? Pero les digo, ya con esto cierro primer parcial. Les había dicho que con la clase pasada, pero no me acordaba de las generalidades. Ya con eso cierro el primer parcial. No voy a meter muchas cosas de célula, voy a meter más esto de generalidades. Por ahí voy a meter lo de tejidos fundamentales, de células, por ahí toco tal vez muerte celular, división celular, nada más con eso. Si acaso unas 25, 30 preguntas, opción múltiple, y ahí está su examen, ¿sí? Para la siguiente semana lo pueden acomodar cuando ustedes gustan, cuando ustedes gusten, va a durar como unos 15, 20 minutitos, con eso se califica, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya tienen esta presentación, se les va a pasar esta presentación ahorita, ya para que lleguen a su clase con el doctor Víctor Hugo Fuentes el viernes sin problemas, ¿sale? Y de mi parte, pues sería todo. Los veo el miércoles, perdón, a las 8:30 de la mañana. Muy bien, profe, Gracias, gracias. profe. Ándale, pues. Gracias. Nos Hasta estamos viendo, luego. chicos. Nos vemos, que Hasta esté muy luego. bien. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.